Por supuesto que es indignante que tengamos más de 10 feminicidios diarios en nuestro país, pero esto no es de la noche a la mañana, esto es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencia, de impunidad. ¡Nos queremos vivas! Manchando las calles de sangre y no les importa, no les indigna tanto como los monumentos. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Escucha! ¡Gritos a la una! ¡Respondemos todas! Buenos días, amigos y amigas del Sol de México. Yo soy Sara Lovera, periodista, directora del portal cenmexico.mx. Estamos en la jornada de los 111 años del 8 de marzo. Hoy vamos a platicar largo y tendido con Wendy Figueroa Morales, que es la directora general de la Red Nacional de Refugios. Ella es una antigua militante de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, precisamente desde los refugios. Fue directora muchos años de un refugio muy importante en la Ciudad de México. Le agradecemos muchísimo, Wendy, esta entrevista para hablar sobre todo de cómo la pandemia nos reveló algo que ya sabíamos, que era el tamaño de la violencia contra las mujeres y la necesidad de los refugios. Hola, querida Sara, muchas gracias a ti, mi admiración, gracias por el espacio. Y pues bueno, efectivamente acabas de decir algo súper importante. La pandemia por COVID-19 nos vino a hacer muchísimo más evidente algo que ya sabíamos, ¿no? Esto no es nuevo, las violencias machistas contra las mujeres y niñas es una deuda histórica que tenemos en nuestro país. Estamos justo a cumplir un año donde cientos de mujeres diversas, arcoíricas, de todas las generaciones, nos sumamos para alzar la voz un 8 de marzo del 2020, justo para decir ya basta, ni una más, y que ese ni una más tiene que ver justo con la exigencia desde los feminismos, ni una mujer asesinada más, ni una niña víctima de violencia sexual más. Y bueno, lo que estamos viendo con el COVID-19 es que estas violencias estructurales y sistémicas, es decir, estas desigualdades y discriminaciones, se hicieron muchísimo más profundas, porque nos dejaron en casa junto con los agresores, ¿no? Mayoritariamente hombres, y esto llevó a que muchas mujeres, y es importante también decirlo, alzaban la voz, querida Sara, a los primeros meses de la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a hacer toda una campaña estratégica, en el caso desde la Red Nacional de Refugios, empezamos en marzo, como las colectivas, antes que el gobierno saliera con alguna acción, empezamos justamente a alzar la voz, y esto permitió que muchas mujeres pudieran salir a tiempo de casa, negociando para irse a pasar la cuarentena con alguna red de apoyo. Pero ya pasado las 2 primeras semanas del quédate en casa, empezamos a ver que cada vez era muchísimo más difícil que las mujeres se comunicaran con nosotras y alzaran la voz, e importante, el 30% de las llamadas y mensajes de auxilio que recibimos eran de redes de apoyo, del vecino, de muchas veces el hijo o la hija, de muchas veces maestras que se daban cuenta que algo pasaba con ese niño y esa niña, y entonces nos contactaban, y así logramos hacer varios rescates para sacar a las mujeres de esa situación de violencia. Pero imaginémonos cuántos casos, Sara, no están palpables y no se visibilizaron. En México hay una cifra negra de más del 90%, y tú lo sabes perfectamente, y esto nos lleva a decir, bueno, nosotros además tenemos una pincelada de lo que sucede en el país, y eso es lo que vino a evidenciar que pues México no está preparado para atender una doble pandemia, no tiene una estrategia y nunca la ha tenido, no es un tema nada más de este gobierno, es importante decir, por lo menos nosotras no estamos en contra de este gobierno, estamos en contra de la corrupción, del machismo, del patriarcado que ha permeado históricamente y que bueno, pues sí le toca a este gobierno atenderlo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, hemos visto cómo no se ha atendido y que pues esto incrementó más la situación de riesgo y vulnerabilidad, se incrementaron las violencias contra los niños y las niñas. De hecho, la pornografía infantil incrementó más del 130%. Somos un país, lamentablemente, de los primeros lugares de producir la pornografía. Y bueno, a refugios llegaron pues más niños y niñas víctimas de violencia sexual durante el confinamiento, precisamente porque llegaban a casa a resguardarse la pandemia, pero que no había esta protección a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué vimos también? Y algo que evidenció y me parece importante compartir,
compartirles. Durante esta pandemia, pues bueno, siempre hemos generado estadísticas, como bien sabes, en la Red Nacional de Refugios, pero empezamos a meter otros indicadores de, bueno, qué pasaba con las mujeres que llegaban a nosotras. Y importante decir que de 2 de cada 10 mujeres que llegaron con nosotras, ya habían ido antes a pedir auxilio a alguna institución gubernamental y no les habían dado la atención necesaria. Y esto te refleja cómo no hay una realmente intervención en el enfoque de derechos humanos, que no les ofrecieron ni les decían que tenían derecho a un refugio. Y también lamentablemente cuando las mujeres iban a solicitar renovar sus órdenes de protección, les preguntaban si ya la habían vuelto a golpear. Oye, Wendy, ¿ustedes hicieron esa campaña? ¿Se dieron cuenta? ¿Abrieron la posibilidad de que llegaran a los refugios tras una lucha que habían emprendido al comienzo de este gobierno? Porque amenazaron con cerrar los refugios, les quitaron presupuesto, venían de esta batalla y el gobierno dijo que plantearía un mecanismo, un servicio paralelo que ya no las iba a necesitar, bueno, no lo decía así, pero que ya no iba a necesitar a la red. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso a la hora que ustedes tuvieron que actuar y el gobierno tuvo que admitir que actuaran? Mira, pues sí, qué bueno que lo dices. 2019 fue un año terrorífico por haber intentado quitar el presupuesto, la suma de las colectivas, de la Red Nacional de Refugios, de ustedes como medio, que ustedes nos apoyaron muchísimo, se hizo que se retractara esto. Pero pues esta política que lanzaron desde, me acuerdo, el 6 de marzo del 2019, donde efectivamente se decía que ya no iba a ser necesario los refugios, sino que iba a ser solamente un espacio, pues bueno, que iba a volver a concentrar, que prácticamente es la réplica de los centros de justicia para mujeres, y que vemos que es una política que todavía no termina de cuajar, que se han hecho muchos intentos, que para mí también los centros de justicia surgieron por las organizaciones de la sociedad civil, es un modelo muy valioso, pero que si no le inviertes en infraestructura, en recurso, en evaluación y en seguimiento, pues no van a tener el resultado que esperamos, ¿no? Y si no se ha fortalecido, pues proponen otro proyecto muy parecido que solamente ha tenido resultados en un estado de los 32 estados de la República de nuestro país. En Nuevo León. Entonces, en Nuevo León, exacto. Y entonces vuelves a identificar que no hay una mirada intersectorial, ni transversal, ni de enfoque de género y derechos humanos que permee a todo nuestro territorio nacional, donde hay una gran diversidad. Y pues no hemos tenido mayor resultado, como esta es una política de muchas otras que tú sabes que presenta el gobierno actual, que creo que eso sí es importante decirlo. Este gobierno se ha caracterizado con presentar cada 25 de noviembre una propuesta, o cada 25 con el Día Naranja una propuesta innovadora, y no tenemos mayor información, ¿no? O sea, no hay medición, no hay seguimiento. Pero estaba la ley, deberían haberse hecho andar o puesto en marcha los consejos estatales y el Consejo Nacional, pero parece que no hay como un entendimiento de que eso ya estaba armado. No sé cómo. Parece que no, lo que nosotros miramos es que no se reconoce que ya hay un trabajo andado, ¿no? Que no se trata de venir y hacer algo nuevo, que hablar de transformación no implica hablar de destrucción ni de invisibilizar el trabajo que históricamente hemos venido haciendo muchas mujeres, muchas que ya no están en este mundo. Digo, tú llevas años en esto y muchas otras mujeres. Entonces, el pensar que nosotras somos únicas y que voy a empezar a descubrir el hilo negro es no entender ni la problemática ni toda la historia que vivimos en nuestro país, y que además tiene que haber una acción democrática e incluyente que reconozca lo que viene atrás. Y por supuesto, todo es perfectible y hay que hacer reingeniería donde tenga que hacer, pero eso es muy distinto a invisibilizar. Y justo se olvidan que ya existen caminos, que ya existen mecanismos, y me parece que eso es lo que se ha tratado de hacer, tratar de hacer cosas nuevas, invisibilizando, o también, ¿por qué no?, rebautizándolas, porque es lo mismo pero con otro nombre, ¿no? Y pareciera ser que son cosas distintas, pero si no lo evalúas. Claro, y tenemos un catálogo de violencias que tampoco son suficientemente visibles, porque como lo que más nos impacta es el feminicidio,
los medios de comunicación también preguntamos solo sobre feminicidio. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo y pudiéramos definir cuáles son esas violencias de las que hablamos contra las mujeres? Si hay unas más importantes o menos importantes, o de qué estamos hablando. Es importantísimo lo que acabas de poner en el centro de la conversación, porque efectivamente pareciera ser que las propuestas van encaminadas al feminicidio. Y claro, por supuesto que es indignante que tengamos más de 10 feminicidios diarios en nuestro país. Pero esto no es de la noche a la mañana. Esto es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencia, de impunidad y de violencias que se naturalizan y se justifican. Entonces, para llegar al feminicidio, que es la expresión máxima de las violencias contra las mujeres, pasamos por violencia emocional, psicológica, el cállate, el calladita te ves más bonita, el que no podamos tomar decisiones, el que nos controlen. Es decir, estoy hablando de toda la parte de la prevención que está carente y ausente en el gobierno, que no tenemos acciones garantes de prevención. No queremos también, y lo digo, muchas feministas no queremos que se disminuyan los índices, queremos erradicar las violencias. Las violencias no tendrán que ser parte de nuestra vida y para eso tenemos que ir al centro de la actuación y es justamente identificar y nombrar las violencias psicológicas, sexuales. Es lamentable que sigamos hablando, Sara, de embarazos adolescentes. No son embarazos adolescentes ni embarazos infantiles, son violaciones sexuales, ¿no? Y tenemos que darle el nombre. ¿Qué estamos haciendo en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación para realmente tener una política de derechos sexuales y reproductivos que garantizan a las niñas y a los niños a la información como un derecho fundamental de todas las personas que lleve justamente a tener relaciones satisfactorias y no solamente sexuales, aunque tú y yo ahorita estamos teniendo una relación sexual, porque ojo, no es lo mismo una relación coital con sexual, ¿no? Y tenemos que empezar también a cambiar estas historias. No las tenemos. La violencia económica, bueno, México es un país donde la discriminación salarial y la desigualdad es impresionante. Ganamos casi más del 30% menos que un hombre en el mismo puesto con más horario. No se reconocen las labores de cuidado, que eso es súper importante. Las mujeres aportamos muchísimo a la economía y al PIB de nuestro país y sin embargo se nos invisibiliza. Eso es lo que se tenía que estar trabajando y tiene que ver con la violencia económica. Hablamos, por supuesto, de la violencia física, pero todo esto no se reconoce ni se visibiliza porque estamos en una sociedad que naturaliza la violencia, que la justifica, que la minimiza y además pues la celebra diciendo que estamos en una sociedad fraterna y que México es un país fraterno, cuando sí, claro, el mayor número de feminicidios, de violencias de todos tipos se dan en el seno del hogar, donde se supone que tú y yo y todas las mujeres, niños y niñas tendremos que estar seguros y protegidas y eso no es así. Entonces, mientras se invisibilice eso, vamos a seguir teniendo violencias en todos los entornos, en todos los niveles, por y ejemplo, vamos a llegar a los feminicidios. Las violaciones, no sé si gracias a que discutimos mucho en muchos espacios públicos hoy, ¿las mujeres denuncian más las violaciones? ¿O? Mira, yo no sé si denuncien más, lo que creo es que ya está más, hay más información. Primero, ya no tenemos esa historia de que la violación en el matrimonio es un derecho mal ejercido, que eso, bueno, a mí me sorprendía que se dijera eso, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tenemos claro, muchas mujeres hemos hecho muchas campañas para dejar claro que no es no y que cualquier situación de violencia sin mi consentimiento es una violación, estemos casados o no. Y bueno, creo que esa información te ha permitido levantar la voz y más que mayor denuncias, porque eso también es un riesgo, me parece, y lo hemos escuchado todos los 25, que si se subió, disminuyó, qué tales delitos. Tenemos que tener también una estadística narrativa y un análisis con enfoque de género y derechos humanos de esas estadísticas. Punto 1, no todas las mujeres denuncian. Punto 2, esas denuncias muchas veces se transmiten a carpetas archivadas que no tienen ningún proceso de justicia ni restitución de derechos y que las mujeres se frustran y se revictimiza el trabajo que ellas tienen, porque es un trabajo bastante tomar la decisión de ir a denunciar, porque además es revictimizante, es un proceso tortuoso y muchas mujeres víctimas, y tú le has dado voz a muchas de ellas, se han convertido en activistas, porque son las que buscan, son las que llevan las pruebas, son las que realmente exigen justicia
cuando el sistema parece ser que el sistema mexicano está realizado para ser impune. Entonces, me parece que tenemos que atender qué estoy promoviendo por el alzar la voz y las denuncias, y si realmente el sistema mexicano de seguridad integral, que no solamente son las fiscalías, sino el sector salud, etcétera, está preparado para atender las demandas con un enfoque de género y derechos humanos en apego a la legislación nacional e internacional, y que esto sea garante para las mujeres. De lo contrario, va a haber igual de números o más de violencias, de omisiones. Recordemos, el 40% de los feminicidios pudieron prevenirse porque las mujeres ya habían denunciado. ¿Y qué pasó? Así es, eso es clarísimo, nada. Nada. Y ahora en la pandemia incluso hay una cosa que se combina, que también era antes de la pandemia. De hecho, se juntó la gran protesta de hace un año, el 8 de marzo, que es esta enorme cantidad de jóvenes que no pasaron por nuestras organizaciones ni por nuestros seminarios. Bueno, aunque algunas sí han tomado las clases de género en las universidades, de hecho eso ha sido muy importante y lo que hemos hecho nosotras también. Esta incapacidad de respuesta a estas jóvenes, hoy que estamos haciendo la entrevista, estaban en Palacio Nacional enojadas por lo de el candidato a la gubernatura de Guerrero. Es decir, estas no se van a callar, ¿no? ¿O cómo ves? Y mira, no tendríamos que callarnos. De hecho, eso es importante. En este gobierno también hemos visto una persecución impresionante a los movimientos feministas, donde se cree que somos contrarias a una persona, al gobierno, y no se entiende que los movimientos feministas son históricamente los más genuinos, revolucionarios, que sí ponen en el centro de la actuación los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo celebro que no nos callemos. De hecho es algo que buscamos, alzar la voz, romper el silencio, como decimos en los feminismos, ya nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, y tenemos que exigir que las autoridades nos vean, nos escuchen. Es lamentable lo que está pasando en Guerrero, y no quisiera centralizarlo en un partido político, porque todos los partidos políticos tendrían que garantizar realmente que no hubiera ningún agresor en el poder, porque justo eso nos ha llevado a esta situación de impunidad y de una falta total de Estado de Derecho en nuestro país, que es lamentable con tantas riquezas que tenemos y con la posibilidad de tener mujeres maravillosas como muchas, como tú, como muchas otras que conocemos, en la toma de decisiones, y simple y sencillamente el patriarcado se impone. Entonces, me parece que el que estas mujeres, como hablan de la cuarta ola, se estén levantando y revolucionando, me parece maravilloso. Yo lo celebro. Siempre el feminismo ha sido eso, revolucionario, y las olas están, nos sumamos todas las olas, es una maravilla. Y bueno, pues creo que eso es algo que nos caracteriza y tenemos que seguirlo haciendo. Insistir, resistir y persistir hasta que realmente la dignidad se haga costumbre y las mujeres estemos en la agenda política, no en el discurso. Yo por lo menos ya de verdad estoy muy fastidiada de un discurso, pero que no se ven los hechos, que no está en la práctica, que realmente se habla de que se incrementan presupuestos, y la realidad es que quienes estamos operando sabemos que no se ha incrementado presupuestos. Se habla de que los refugios, por ejemplo, somos servicios esenciales. Me gustaría saber qué significa ser servicios esenciales cuando las mujeres que están al frente de los refugios pues están como los médicos y las médicas, sin ninguna protección ante el COVID-19, más atender las violencias machistas, cuando no tenemos un incremento, cuando no hay presupuesto para los 12 meses, y así puedo hacer toda una lista, cuando no se reconocen, bueno, qué decirte, a las instituciones garantes de la política de igualdad como es el INMujeres, cuando se les quita presupuesto, etcétera, etcétera, y tenemos un discurso de austeridad republicana que la verdad es que ningún discurso tendría que estar, ninguna política partidista tendría que estar por encima de algo fundamental, que son los derechos humanos y la igualdad de género, que eso lleva a que un país sea democrático, que esté en desarrollo, y eso se garantiza en las políticas y en los presupuestos, y acá pues tenemos una gran deuda. Me parece que ahora estamos en la observación internacional, no solo por el cambio de presidencia en los Estados Unidos y el Tratado de Comercio, sino porque tenemos deudas, estamos tocados por una serie de recomendaciones internacionales que se le presentaron en 2019, cuando ya estaban en la transición del poder, una serie de recomendaciones de Naciones Unidas.
No hemos hecho el informe, o se hizo un informe muy parcial de parte del gobierno que tenía que entregar el de medio paso, que se llama. ¿Y qué le vamos a informar? Porque esta pandemia, estarás de acuerdo conmigo, Wendy, no tiene todavía una fecha Fin, así es. para que acabe. Las mujeres siguen llegando a los refugios, las mujeres siguen llamando al 911, estoy segura, las mujeres siguen saliendo de su casa, incluso poniéndose en riesgo para ir a ver a una parienta o para cambiar de ciudad o para buscarse otro trabajo. Y estas mujeres están ahí, siguen en riesgo y, y nos van a ver a nivel internacional. Es de otras cosas que no se han atendido de la pandemia, la de la violencia contra las mujeres, la de acaba de decir CONAPO, reconociendo que va a haber muchísimos embarazos producto de la pandemia precisamente por el abuso de las niñas y por falta de servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como país? Sí, me parece importante eso. Es importante identificar que se va a incrementar la violencia, que va a haber pues mayor transgresión a nuestros derechos humanos, pero la pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado mexicano, las 32 entidades federativas, las instituciones de acceso a la justicia y garantes de los servicios integrales para mujeres y niñas? Ahí no ha quedado claro. Nos queda claro, por lo menos a mí, creo que también a ti, qué vamos a hacer las organizaciones de la sociedad civil, seguir haciendo la chamba, seguir buscando y diversificando financiamientos, cubrir lo que el Estado no da y hacer alianzas, y entonces nos convertimos no solamente en defensoras de derechos humanos, sino en gestoras de recursos para seguir manteniendo un espacio que previene feminicidios. En nuestro caso, ustedes seguir haciendo obviamente información, construcción de generación de conocimientos, que es súper importante para informarnos y es parte de nuestro proceso de ejercicio de ciudadanía. Y me parece, Sara, que uno de los principales obstáculos en todo esto que acabas de hacer un resumen bastante puntual hacia nivel internacional también, es de los principales obstáculos que yo miro se encuentran en primer lugar la vacilante voluntad de la esfera institucional, ya que de los tres poderes del Estado muestran deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos, y bueno, la persistencia de factores culturales que invaden todas nuestras esferas de la vida social, que perpetúan y legitiman las violencias, ¿no? Entonces, es un cambio y una reingeniería, me parece, que tendríamos que estar haciendo desde ya. Se ha dicho a nivel internacional que las agendas de género de los países de Latinoamérica y a nivel internacional se retrasan 10 años por el tema de la pandemia. Entonces, imagínate si de entrada México ya era un país antes del COVID, con discriminaciones, con desigualdades, donde la pobreza tiene rostro de mujer, y hemos escuchado que en este gobierno el eslogan o uno de ellos es primero los pobres, pues bueno, no vemos que realmente se tengan acciones para disminuir las brechas de desigualdad y discriminaciones que vivimos en nuestro país. Entonces, pues necesitamos trabajar colaborativamente. Me parece que este gobierno también tiene que reconocer la fuerza de todos los actores y de todos los sectores. No podemos dividir, tenemos que reconocer la importancia de los medios de comunicación, de las instituciones de la sociedad civil, de la academia, de todos los sectores, para realmente poder tener una política integral, intersectorial, que contemple a todas las esferas y que trascienda a nivel nacional, regional y municipal. De lo contrario, vamos a seguir viendo parches, propuestas de curitas que no subsanan la problemática, que es una problemática bastante profunda, insisto, no es nada más de ahorita, lleva años gestándose, pero que sí podemos hacer un cambio si realmente tenemos una mirada en apego a los derechos humanos, una mirada realmente desde la igualdad y escuchando todas las voces. Si solamente nos dejamos permear por un patriarcado que está como humedad en todos lados en este gobierno, nos vamos a seguir reprimiendo. Sí, a mí me parece que estamos en un riesgo trascendente y que, bueno, podemos protestar, pero también nos toca. ¿Cómo no hemos llegado a todas las mujeres? ¿No? ¿Qué estrategias, qué pensarías? Nosotras tenemos en El Sol de México un comité editorial con perspectiva de género, y creo que hay un legítimo y genuino interés en decir cómo vamos a la gente, porque ese es el medio.
nuestras redes o nuestros mecanismos de comunicación quedan entre nosotras. Y las otras están allá afuera y son las que están yendo a los refugios. 300% aumentaron las llamadas. Sí, aumentó 39% en comparación al 2020. El 2020 aumentó 39% en comparación al 2019 en nuestras atenciones, tanto en línea telefónica, redes sociales, como en espacios de protección. Y si sin duda esa pregunta que haces nos las hacemos todos los días en la red nacional, ¿cómo hacemos para llegar a más mujeres? ¿Cómo hacemos para justo desde nosotras disminuir esas brechas de desigualdad y que la información llegue? Porque la información te da poder. Y en ese sentido, pues bueno, nos hemos triplicado y hemos hecho alianzas con diversas organizaciones, hemos hecho campañas desde hacer proyecciones, nos sumamos con empresas socialmente responsables, con otras colectivas, con otras organizaciones fuertes a nivel nacional. Nunca va a ser suficiente. O sea, también internacional, ¿no? Sí, exacto, justo. Nunca va a ser suficiente, por eso tuvimos que extendernos a nivel internacional también. Entonces, desde tomar las calles a través de proyección de mensajes para que lleguen a más mujeres, desde hacer perifoneo en lengua indígenas para irnos a las comunidades, desde irnos a pegar a las farmacias, a las iglesias, a los mercados, información para llegar a las comunidades indígenas. Hemos hecho un trabajo, la verdad es que bastante titánico, no es de sola. Tú lo sabes, para esto necesitamos no solamente a las integrantes de la red nacional, sino a otras colectivas, a otras personas, a otras financiadoras nacionales e internacionales que creen en nosotras y que a diferencia del gobierno sí nos piden rendición de cuentas, por supuesto, y soy la primera en decir hay que ser transparentes, pero no como delincuentes, ¿no? Y esa es una gran diferencia. Mientras que el gobierno nos persigue y nos ve como delincuentes, acá las otras instancias gubernamentales que no son gubernamentales a nivel nacional e internacional, creen y te piden una transparencia y rendición de cuentas desde una horizontalidad y un respeto a los derechos humanos. Y esto nos ha permitido movernos y crear material. Sí creo que es un momento en que todas las colectivas, en que todos los grupos de mujeres nos tenemos que acuerpar, nos tenemos que sumar, no tenemos que poner nada más en el centro que nuestros derechos como mujeres, reconociendo las diversidades y celebrando las disidencias. A mí me encanta la disidencia porque en las disidencias, en las diferencias podemos construir. El diálogo con las autoridades, con el gobierno es indispensable, pero falta que la otra parte lo mire así como nosotras. Yo no puedo mirar avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres sin poner en la mesa a gobierno, a sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia, a todos los sectores, o sea, porque es un problema realmente multifactorial. Creo que eso es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, y estoy incluyendo a todas las instancias, ¿no? Tanto de gobierno como la ciudadanía, mirarnos y reconocernos como un trabajo colectivo, corresponsable, y así avanzar. Si no, no va a ser posible. Y en el caso de los movimientos feministas, creo firmemente que las mujeres nos tenemos que acuerpar, que tenemos que realmente hacer todo un trabajo para tener esta representación de más del 52%. ¿No? Mantenernos en la disidencia. Hemos sido borradas como sociedad civil, es decir, la sociedad civil. Eso va a ser histórico, pero mientras sigamos ahí todas insistiendo y persistiendo, aunque nos quieran borrar, ahí vamos a estar. Entonces tenemos que resistir y persistir, y creo que cada vez hay más, y lo importante es esta diversidad, ¿no? O sea, hablábamos de las jóvenes, me parece maravilloso, y que todas se sigan sumando y manteniendo. Esto es la fuerza que va a dar un cambio. Yo sí creo que los movimientos feministas son los que van a hacer que este país realmente tenga un giro, y son los que han presionado también. Si han habido cambios legislativos es porque ustedes como medio, nosotras como organización, las colectivas, las feministas, estamos insistiendo. Entonces, pues hay que seguirlo haciendo. ¿Qué tendría que hacer la gente que nos va a escuchar y que nos va a mirar para coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las mujeres? Súper importante, uno, dejar de pensar que la violencia es natural y justificarla. Necesitamos hacer un cambio, todas, mujeres y hombres. El tener cuerpo de mujer no significa que realmente nos permea la perspectiva de género. Este es un trabajo constante. Entonces, primero, reconocer que ningún tipo de violencia es natural ni se justifica, que jamás va a ser la culpa de la víctima. La única persona responsable de ese acto violento, sea desde el silencio
desde los celos hasta un feminicidio, es la persona que agrede y que ejerce esa violencia. 3, no juzgar a las mujeres. Es un proceso de verdad de mucho tiempo, dejar de lado todo eso que nos han dicho antes de incluso llegar a este mundo, de todos los estereotipos que nos permean. Entonces, es un proceso para tomar decisiones. Nunca está una mujer en situación de violencia porque le gusta. Tiene que haber todo un contexto e instancias tanto de gobierno como sociales, redes de apoyo que la acompañen. Entonces, no la juzguen. Y 4 punto es, echémonos un clavado día a día frente al espejo. De verdad, hagamos un análisis de cómo reproduzco la violencia, cómo discrimino, cómo hago comentarios misóginos, cómo hago comentarios que discriminan a las otras personas, sea yo mujer o hombre, y veamos cómo también en nosotras mismas puede haber un cambio importante. Hay que deconstruir ese patrón machista, patriarcal que tenemos hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque nacimos y nos desarrollamos en una sociedad permeada de desigualdades y machismo. Entonces, hagamos esa reflexión diaria. Es un trabajo confrontante, pero súper enriquecedor. También empecemos por nosotras y bueno, te voy a incluir un quinto más, alcemos la voz. No seamos omisos ni omisas ante cualquier acto de violencia. Alcemos la voz, digamos basta y denunciemos. No seamos cómplices ni omisos ni omisas ante cualquier situación de injusticia. Eso nos toca a todos y a todas y eso significa exigirle al gobierno también. Muy bien. Eso no significa despreciar la familia ni la maternidad. Así es. Y que somos brujas o que somos seres extraños. No significa eso. Es muy importante para nuestras lectoras y nuestras oyentes y audiencia. Sí, totalmente. Eso no significa que estemos en contra de la familia y de la maternidad. Estamos a favor de la elección consciente, informada, libre y sin presión, sea la que sea, desde tener familia, pareja, estar o no estar en un trabajo, estar o no estar en una relación o en una reunión, así de sencillo. Entonces, empecemos a reconocernos, súper importante, alcemos la voz de verdad para acompañarnos y también para seguir exigiendo hacia afuera y también a nosotras hacia adentro de hacer un cambio en nosotras mismas como hombres y como mujeres.